Presentación en la pizarra de las notas biográficas de Carmen Hernández. ¿Se oye bien? Poquito. El otro. Lo importante de estas notas... El de Ascensión. Lo importante de estas notas biográficas es que se ve que es Dios el que actúa en la vida de Carmen y que el camino es una obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Tanto Carmen como yo hemos sido testigos de la presencia de Dios en la evangelización, testigos del actuar de Dios en la Iglesia del Concilio Vaticano II. No teníamos planes ni ideas preconcebidas. Hemos visto que Dios existe y crea la comunión, la comunidad. A lo largo de 50 años hemos podido dar testimonio de que Dios está vivo en su Iglesia. Lo que en el Concilio Vaticano II se estaba elaborando por escrito, nosotros lo vimos realizar en Palomeras, entre los pobres, por obra del Espíritu Santo. Hemos visto allí la aparición del Señor, creando el perdón, el amor, la comunión, la comunidad cristiana entre los pobres. Dios ha hecho obras en la vida de Carmen y en la mía, y ha querido unirnos para una misión. La historia del camino es una serie de hechos en los que se ve a Dios actuando. El Señor ha hecho una larga historia de preparación con Carmen. La influencia de San Francisco Javier, su vocación misionera, el tiempo vivido en el Instituto Misionero, sus estudios de teología en Valencia, le llevan a vivir en su propia carne cosas que son increíbles, como el misterio pascual de muerte y resurrección que vive en Barcelona durante el proceso de expulsión de las misioneras de Cristo Jesús y en el encuentro con el Padre Farnés, que en el momento más álgido de su kenosis. Por eso ella decía que era el ángel que Dios le había enviado en su Getsemaní. El Padre Farnés, discípulo de Don Bot, había coincidido en París con los mejores liturgistas que habían preparado la reforma del concilio. Cuento estas cosas para decir cómo Dios ha servido de Carmen y de mí para llevar adelante una obra que no es nuestra. Carmen, cuando salió de la congregación, lo primero que hizo es decir al grupo de sus amigas que querían fundar una nueva congregación de evangelización y dijo: yo, siguiendo a San Ignacio, me voy a Tierra Santa durante un año con la Sagrada Escritura. Encontró una amiga irlandesa que la acompañó, fueron con una mochila y una tienda de campaña y recorrieron todo Israel. Ella decía que allí en Israel, a orillas del lago Tiberíades, sentada en la roca del primado de Pedro, le preguntó al Señor que qué quería de ella y sintió que Dios la marcaría su voluntad en la Iglesia. El amor a Cristo presente en la acción que tenía que hacer en la Iglesia. Luego fue viendo que sería abrir conmigo una iniciación cristiana, cual es el camino neocatecumenal. El año que pasó peregrinando por Israel fue un viaje inolvidable para ella, en el que las Escrituras se le abrieron de forma impresionante, comprendiendo la unión de la historia de la salvación con la tierra en la que Dios quiso manifestarse. La visita del Papa San Pablo VI a Nazaret en enero del 64, en la que ella pudo estar presente, la ayudó a comprender las claves fundamentales del concilio, viendo en la vuelta a los orígenes cristianos y a las raíces judías, los pilares más importantes para la renovación de la Iglesia. El conocimiento del concilio y de la tierra de Israel por parte de Carmen fue el origen del gran amor que ha nacido en el camino hacia Israel, su pueblo y sus tradiciones. En estas notas biográficas de este libro podréis conocer los detalles de su peregrinación, que será fundamental para su vida y para el desarrollo del camino. El Señor me llevó a través del encuentro con el sufrimiento de los inocentes y el conocimiento del beato Charles de Foucault a vivir con los pobres, pensando que si el Señor volvía,
en su segunda venida, yo querría estar a los pies de Cristo crucificado en los últimos de la tierra. Carmen y yo nos conocimos en el año 64 a la vuelta de su histórica peregrinación a Tierra Santa. Yo me había ido a vivir a una chabola con los pobres de Palomeras. Allí Carmen conoció la comunidad de los pobres que se reunían en mi barraca y quedó impresionadísima de la respuesta que daban ellos a la palabra de Dios. Y decidió quedarse a vivir con nosotros y le construimos una chabola cerca de donde yo estaba. Carmen ya había vivido en las barracas en Barcelona y había hecho intentos de fundación. Su vocación era la misión, siguiendo las huellas de San Francisco Javier, y nunca pensó quedarse en España, y menos en Madrid, donde estaba su familia. Era como un fracaso de su ideal misionero. Pero en Palomeras Dios quiso que confluyéramos contra viento y marea. Es allí donde fue posible para Carmen ver a Jesucristo, que viene a salvar a los pecadores y a realizar el misterio de Pascua y a crear la comunión donde es imposible que se realice, como entre payos y gitanos. Porque nosotros hemos visto allí y hemos tocado el Espíritu Santo que se daba, creando una comunión que era imposible entre los gitanos y entre gente pobre de aquel tipo. Carmen venía de una experiencia con sus amigas de Barcelona, que había estado trabajando con obreros, dando allí la vida, y esperaba hablar de Jesucristo después de encarnarse, y nunca llegaba a ese momento. Sin embargo, Carmen vio en mi barraca que yo hablaba de Jesucristo y que se escuchaba a Jesucristo. Allí vio cómo Jesucristo servía, el amor gratuito que Dios ha hecho para la salvación del hombre, para sacarlo de la esclavitud, de la angustia y del pecado. Allí servía, se daba a Jesucristo. Todo esto que Dios permitió, toda su presencia en Palomeras, fue como una tierra de cultivo que Dios tenía preparado para echarlo todo dentro de la iglesia. Todo esto que Dios nos hizo experimentar en medio de un mundo pobre, Dios lo había preparado para toda su iglesia. Fue un milagro que Monseñor Morcillo fuera a las barracas, un milagro increíble. Era consejero del reino, era la época de Franco, y que se presentase allí vestido de cura, que entrara en mi barraca, que rezara con nosotros, que nos reconociera como suyos. Morcillo ha entrado en mi barraca, ha visto cómo vivía, dónde dormía en el suelo, cómo rezaba con los hermanos, y ha dicho: yo no soy cristiano. La Guardia Civil había comenzado a derrumbar las barracas, comenzaron por la barraca de Carmen, pero con la llegada del arzobispo se detuvieron. La presencia misteriosa de Morcillo en las barracas fue lo que determinó que Carmen colaborara definitivamente conmigo. Si no hubiera sido por Morcillo, nosotros no hubiéramos ido a las parroquias, será él también quien nos abría las puertas en Italia. Carmen vio en Morcillo la presencia de la Iglesia y cambió completamente su actitud conmigo. Con la presencia del arzobispo vio realizada la promesa que Dios le había hecho en Israel. Cuando Carmen estaba en Israel, muchas veces se preguntaba cuál era su misión en la iglesia y pensaba que tenía que fundar quizá una congregación misionera. En Encaren tuvo la certeza absoluta, con una visión de que Dios quería de ella algo para la Iglesia universal. No se trataba de fundar ninguna congregación. Os cuento esto para que veáis como un misterio grande del Señor la colaboración entre Carmen y yo. Ante los primeros enfrentamientos que tuve con Carmen en las barracas, fui a hablar con mi director espiritual, que era entonces un dominico, era superior de Atocha, y sorprendentemente me dijo: escucha a esta mujer, si lo que te dice te parece bien, conviértete y obedécela. Si no te parece bien, pues no le hagas caso. Me costó mucho aceptar a Carmen, hasta que el Señor me dijo por dentro que Carmen era una gracia grandísima para mí, que alguien me dijera constantemente la verdad, que Dios la había traído con una misión. Entonces acepté en la fe a Carmen, como enviada por Dios. Sufrí hasta que me di cuenta en la fe que Carmen venía de Dios, y desde ese día fue una grande gracia para mí.
Carmen ha sido en el camino estupenda, maravillosa. El rabino Rosenbaum, en su carta de pésame por la muerte de Carmen, me escribió: Carmen ha sido una shadijá, esto es, una mujer santa y justa, una mujer con una visión profética y un amor sin límites a los hijos de Dios. He tenido el privilegio de conocerla y de haber podido experimentar juntos la Ruach HaKodesh, esto es, el espíritu de santidad que ella poseía de modo único. Shalom. Un amor ilimitado, dice el rabino, por los hermanos del camino, de lo que yo puedo dar testimonio. ¿Cuántas horas hemos estado escuchando a nuestros catecúmenos? Uno a uno, persona por persona. Carmen tenía una memoria enorme, se acordaba de la vida de todos los hermanos y de los itinerantes y de las familias en misión, también de los presbíteros, abandonándose al Señor constantemente ante tantas preocupaciones y la total precariedad con la que enviábamos a los itinerantes y sobre todo a las familias en misión. Carmen fue una mujer maravillosa, con un genio magistral de libertad y de amor a la Iglesia. Nunca me aduló, siempre me dijo la verdad. Fue capaz de estar detrás de mí, siempre a mi lado, para ayudarme. Tenía una clara conciencia de que la misión que Dios le había dado era apoyarme, defenderme y corregirme por el bien del camino neocatecumenal. Por amor a la Iglesia y a los hermanos, ha permanecido junto a mí 50 años, aunque a veces fuera muy difícil para ella. Pero a Carmen solo le importaba hacer la voluntad de Dios, que vio que era estar conmigo, ayudándome en esta iniciación cristiana que es el camino neocatecumenal. Mujer excepcional, verdaderamente con una generosidad enorme, se ha negado a sí misma para ayudarme a mí. No obstante las correcciones, ella siempre estaba detrás. Este libro os va a presentar a una Carmen desconocida para muchos. Su intimidad, su vocación, su amor a Cristo. El encuentro conmigo, los inicios del camino, su misión en la Iglesia. Os sorprenderá. Carmen era un misterio y en estas notas biográficas os podréis adentrar un poco en el misterio que es Carmen Hernández y el misterio enorme de que durante 50 años hayamos colaborado juntos. Acabo ya. Esta biografía no solo es para los hermanos del camino, es para toda la Iglesia, para dar a conocer a una mujer extraordinaria, una verdadera profeta, una auténtica misionera que ha vivido la fe en grado heroico, una mujer excepcional, importantísima para la Iglesia, enamorada de Cristo, de la Escritura y de la Pascua, y con un amor incondicional al Papa y a la Iglesia. Juntos somos los iniciadores de un carisma, de un prodigio del Señor en ayuda a su Iglesia, el camino neocatecumenal. Como dijo el Papa Francisco el 5 de mayo del 2018 en Tor Vergata, que dijo: el camino neocatecumenal es un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Kiko Argüello.